Eso no ocurre en ninguna otra parte de la matemática. Y esa es una distinción notable. ¿Qué ventajas tiene eso? La ventaja enorme es que, según lo que vimos a través de los babilonios, 5.000 años antes de Cristo, toda la circunferencia mide 360 grados, que fue como dividieron la circunferencia antiguamente los babilonios. Entonces, si queremos un ángulo recto, sencillamente es la cuarta parte de la circunferencia, porque es la cuarta parte de 360. Si dividimos 360 entre 4, eso da 90, que sería un ángulo recto. Si queremos un ángulo de 30, lo dividimos en 20 partes. Tenemos ángulos de 30. Y así sucesivamente. Por eso este ángulo se llama ángulo central, que es un ángulo central el que esté formado por dos radios. Eso es lo que se llama ángulo central. Pero como vemos, la proliferación de nombres a veces nos omnibula y nos olvidamos de lo que estamos estudiando. Por eso se hace difícil un poco la comprensión de estas cosas. Pero es muy simple. Uno, después que tenga el diccionario, ya es muy fácil hablar. Arco, cuerda, ángulo central. Cada ángulo central tiene un arco que mide lo mismo. Esto es lo importante. Si el ángulo mide 30 grados, el arco mide 30 grados. Pero al revés también. Si el arco mide 28 grados, el ángulo mide 28 grados. En consecuencia, podemos hacer este estudio aquí y decir, ¿cuánto mide esto? Sencillamente vemos qué parte de esto, cuánto mide esto. Esto mide esto. Sencillamente, así. Entonces, la medida de un arco es igual a la medida del ángulo central. Allí es donde se basa eso. Los antiguos fenicios, que eran grandes navegantes, construyeron las empresas navieras más importantes, estoy hablando del tiempo de los griegos. Los antiguos fenicios, que eran comerciantes, grandes comerciantes, necesitaban ver cómo no chocar contra las rocas. ¿Cómo de noche no chocaban? Bueno, la gente dice las estrellas. ¿Y si estaba lloviendo y no había estrellas? ¿Qué hacían? Bueno, resolvían el problema por métodos geométricos. ¿De qué manera? Por ejemplo, vean esto. Si tenemos una circunferencia y tenemos dos puntos de la circunferencia, ahí ven. Aquí yo puedo formar un ángulo central y tiene un arco. Pero si yo trazo ahora un punto aquí, K, y yo uno A con K y lo uno con B, aquí hay un ángulo también. Bueno, si este vale 40, este vale 20, siempre. Eso lo descubrieron los antiguos matemáticos griegos. Y por eso, en eso se basaron. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted se mide en cualquier parte de este arco, el ángulo siempre va a ser el mismo. Entonces ellos sabían si estaban las costas muy lejos, estaban las costas cerca, de acuerdo a las tablas que ellos tenían de su trigonometría muy incipiente, pero que ya ellos usaban tablas. Hoy se usa una computadora que sustituye las tablas nada más, los chips electrónicos, fluyendo la electricidad a esa velocidad tan inmensa que sustituye a esas tablas antiguas. Pero en la antigüedad hacían eso. Entonces, esto que está aquí es lo que se llama un ángulo inscrito. ¿Qué es un ángulo inscrito? El que tiene el vértice en la circunferencia y tiene los lados, son cuerdas de la circunferencia. Mientras que este es ángulo central. Entonces, un ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central. Y con eso se resuelven problemas prácticos muy grandes. Inclusive, a este arco se le dio un nombre muy especial desde la antigüedad, que nosotros hoy en día lo hemos querido ocultar. Lo que tenemos que hacer es realzarlo. Esto se llama el arco capaz, porque es capaz de decirnos qué ángulos se forman con montañas muy lejanas y ver la situación de ellos si estamos lejos o estamos cerca de los arrecifes y no poder chocar en la vida. Para eso es la circunferencia. Más aún, vamos a ver, más aún de esto. Si yo tomo otro punto,
L aquí, y lo uno con A, y lo uno con B, esto sigue valiendo 20. Qué cosa más curiosa. Y cualquier punto que yo tome sigue valiendo 20. Porque vale la mitad del ángulo central. Y como el ángulo central es único, vale la mitad de ese todos. Así que todo eso y demás. Entonces hemos resuelto un problema bonito, por ejemplo, que es alguien que quiera, que le preguntamos, tengo una circunferencia, tengo esta cuerda, ¿dónde me pongo para que todos los ángulos que yo mida a este los vea desde la misma perspectiva? Podemos llamarlo así. Entonces, cualquier punto que usted tome aquí, aquí se forma un ángulo. Usted toma un punto aquí, se forma el mismo ángulo. Usted toma un punto aquí, se forma el mismo ángulo. Y por eso a eso se llama el arco capaz de la circunferencia. Esa es la primera parte de una circunferencia. Vamos con la segunda parte. Las tangentes. Ocurren cosas curiosas como esta. Tomemos una circunferencia. Tracemos una recta tangente, es decir, que no más que la corte en un solo punto. Vamos a llamar este el centro, o este punto se acostumbra, tiene un nombre. Entonces aquí viene el problema, la proliferación de nombres. Ese punto se llama punto de tangencia. Es decir, ¿dónde la corta y no la corta más? Porque solamente la corta en un solo punto. Si yo uno este punto aquí, este ángulo siempre mide 90 grados. Siempre. Independientemente de dónde lo tome. La tangente y el radio en el punto de tangencia siempre miden 90 grados su ángulo. Eso es lo que se acostumbra a llamar que son perpendiculares. Y modernamente tiene un nombre que se llama ortogonal. Perpendicular esta es una palabra muy antigua que venía de los antiguos agrimensores. Esto es idéntico a ortogonal. Ortogonal, gonos en griego es ángulos, y orto es perpendicular, porque orto es cuando la luz del sol llega perpendicularmente a la Tierra. Eso es lo que se llama el orto. Entonces esto es tomado de la geografía, ortogonal. Ortogonal significa perpendicular. Entonces, el radio en el punto de tangencia y la tangente son ortogonales. Lo único que quiere decir esa palabreja es que el ángulo allí es 90 grados. Entonces la gente se asusta. Unamos ahora un punto cualquiera aquí con este. Pero entonces nos encontramos con algo que ya hemos estudiado. Yo puedo trazar otra tangente por aquí. Y por lo tanto este ángulo también es 90. Otra tangente aquí. Así que desde afuera puedo trazar dos tangentes. No más de ellas. Dos tangentes. Pero resulta que este triángulo que está aquí tiene el radio y este tiene el mismo radio. Y esta distancia, esta es la hipotenusa. Es decir, el lado más grande vale lo mismo. Por Pitágoras aprendimos que la relación entre estos dos es la misma relación entre estos dos. Así que este lado es igual a este lado por Pitágoras que vimos, ya estudiado en los triángulos. Entonces por Pitágoras resulta que descubrimos que las tangentes trazadas desde un mismo punto, fuera de la circunferencia, a la circunferencia, miden lo mismo. Y no tuvimos que hacer una experiencia física para eso, sino puro razonamiento, basado en la estructura que traemos de los modelos construidos. Es decir, la geometría es eso, una construcción viviente de modelaje imbuido de la práctica, de la praxis, porque eso fue sacado de la vida real, por supuesto. Por eso la utilidad de la matemática estriba en que los matemáticos se dedican a estudiar, es verdad, cosas que no existen, pero propiedades que derivan que sí existen. Cosas a veces paradójicas, pero eso explica en parte por qué la matemática es útil, y no solamente es útil para contar las metras de unos niños. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos eso.
¿Qué ventajas trae eso? Veamos entonces ahora. Los problemas de la geometría son problemas casi insolubles por los estudiantes. Los estudiantes encuentran dificultades muy grandes para resolver un problema geométrico. Claro, vean esto. Tracemos aquí una recta y tracemos aquí otro segmento y formemos, dos segmentos, y formemos un ángulo recto. Si yo uno este punto con este, tengo un triángulo que se llama triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto, esto es lo que quiere decir. Pero este ángulo, recuerdan que este ángulo que está aquí, si lo llamo Y, y este que está aquí X, la suma de los tres da 180. Pero como uno es 90, quiere decir que la suma de estos dos es 90. ¿De acuerdo? Eso tenemos. Pero ahora vean esto. Si yo trazo una línea por aquí, que forme el mismo ángulo que aquí, esta suma es 90, porque este ángulo es 90. Y como X más Y es 90, este es Y. Qué cosa más maravillosa. Puramente. No medido. Si este es X, este tiene que ser Y, porque si no la suma no puede dar 90. Entonces, este triángulo es isósceles, tiene dos ángulos iguales. Este lado igual a este lado. Y este es isósceles, este lado igual a este lado. Cosa curiosa, este punto está a la misma distancia de los vértices. Así que en una escala de eso, si usted toma el punto medio del lado mayor, equidista de los tres. Así que si pasa la circunferencia con centro aquí, pasa por aquí. Siempre. Y usted no tiene que construirla nada, pues ya sabe lo que está pasando. Así que el centro es el punto medio del lado mayor, que se acostumbra a llamar hipotenusa, con H. Y a este lado se llama cateto. Y a este otro lado también se llama cateto. Entonces, en un triángulo rectángulo hay la hipotenusa, que es el lado más grande, y hay los catetos, que forman el ángulo de 90 grados. Y tenemos lo siguiente. Por ejemplo, podemos hacer la siguiente pregunta. Con esto concluye esta clase para que vean ustedes las aplicaciones de las cosas, cómo se van aplicando cosas que aparentemente están olvidadas porque son de clases anteriores. El problema de matemáticas es que cada clase proviene de una clase anterior. Y si la clase anterior se olvida esta clase. Ahí está la diferencia esencial. Pero vean esta pregunta que voy a hacer. La suma de estos tres ángulos, X más Y más 90, eso vale 180. ¿De acuerdo? Bueno, déjame ponerlo más para acá. Déjame ponerlo acá. La suma de los tres ángulos vale 180. Pero 180 es 90 más 90. Eso es 180, ¿no? Pero como yo tengo una igualdad y este es igual a este, yo puedo tachar estos dos. Es como si le restara a los dos. Así que me queda que X más Y vale 90. Esto tiene un nombre, el peligro de los nombres. Estos se llaman ángulos complementarios. Entonces, ¿qué son ángulos complementarios? Aquellos cuya suma de las medidas es 90. Entonces, nos encontramos que tenemos que aprendernos un montón de cosas que al final se nos olvidan todas. Por eso es difícil estudiar estas cosas. Pero con un diccionario al lado uno lo puede hacer, que es lo que yo hago. Pero ahora nos encontramos con el caso curioso. Si este ángulo es positivo y este ángulo es positivo y sumo y da 90, cada uno de ellos es menor de 90. Así que este ángulo es el ángulo más grande del triángulo rectángulo. Y no hay que medir nada. Con eso concluimos nuestra clase de la circunferencia. Y moraleja de la clase es que la matemática no es nada más que un sinfín de proposiciones, conclusiones que sacamos pensando solamente, sin tener que recurrir a hacer las cuentas, sin tener que recurrir a hacer las medidas. Gracias.